Hay verdades que no destruyen por lo que revelan, sino por lo que te obligan a mirar dentro de ti. Esta es una de ellas. Lo que sigues perdonando es exactamente lo que te está destruyendo. No lo que te hicieron una vez. No lo que pasó por accidente. No lo que dolió y luego sanó. Lo que te destruye es aquello que tú mismo permites que se repita. Lo que eliges ignorar. Lo que llamas no vale la pena discutir. Lo que justificas con frases que ya ni crees. Lo que perdonas en silencio mientras te dices que eres fuerte. Cuando en realidad estás agotado. Porque nadie te rompe de golpe. Te rompen por repetición. Te rompen con los mismos patrones que tú decides aceptar. Te rompen con las mismas promesas vacías que vuelves a creer. Te rompen con los mismos comportamientos que tú ya reconoces, pero perdonas igual. La destrucción no entra por la herida grande, sino por las pequeñas grietas que se hacen cada vez que dices, está bien. Cada vez que te traicionas para sostener algo que ya no te sostiene a ti. La parte más oscura es esta. La mente se acostumbra a lo que repites. Y si repites el perdón sin cambio, tu cerebro interpreta que tú puedes soportar cualquier cosa, que tu límite es movible, que tu dignidad es flexible, que tu valor es negociable. El problema no es perdonar. El problema es perdonar lo mismo una y otra vez, hasta que te convencen de que así son las cosas, hasta que te acostumbras al dolor, hasta que normalizas conductas que jamás debiste aceptar. Hay un punto donde el perdón deja de ser noble, deja de ser maduro, deja de ser humano, y se convierte en un mecanismo de autodestrucción perfectamente disfrazado, un mecanismo que opera silenciosamente mientras tú sientes que estás siendo comprensivo. Pero la comprensión no te sana si del otro lado no hay responsabilidad. El perdón no te eleva si solo sirve para que alguien más siga comportándose igual. El perdón no cura si el comportamiento no cambia. Lo que sigues perdonando reprograma tu identidad. Te hace creer que tu dolor es exageración. Te hace pensar que tus límites son caprichos. Te hace sentir que estás pidiendo mucho cuando lo único que quieres es respeto básico. Te entrena para tolerar menos de lo que mereces. Te acostumbra a amar desde la supervivencia y no desde la dignidad. Cuando perdonas en exceso, pierdes algo mucho más grande que una relación. Pierdes tu percepción. Pierdes tu capacidad de ver con claridad. Empiezas a dudar de tu intuición. Empiezas a dudar de tus emociones. Empiezas a dudar de tu propio juicio. Terminas convirtiéndote en alguien que necesita minimizar su dolor para justificar quedarse. El daño más profundo no es lo que te hicieron. El daño más profundo es lo que tú mismo haces contigo cada vez que perdonas sin condiciones. Cada vez que perdonas sin que haya un cambio real. Cada vez que perdonas mientras la otra persona sigue actuando igual, ahí se rompe algo dentro de ti que no debería romperse. Tu capacidad de protegerte. Hay otra verdad. Las personas que más te hieren no son las que cometen errores, sino las que saben que tú siempre vas a perdonarles. Ese es el poder más peligroso que alguien puede tener sobre ti. La certeza de tu perdón. La certeza de que no te irás. La certeza de que tu corazón va a encontrar otra excusa. La certeza de que puedes soportar un poco más. Lo que sigues perdonando construye tu jaula emocional, y mientras más grande sea la jaula, más pequeño te vuelves tú. Hay una tensión que se instala dentro de ti cada vez que perdonas lo mismo. Es una tensión silenciosa, como si tu cuerpo entendiera lo que tu mente todavía no quiere aceptar. Es ese nudo en el estómago después de un no pasa nada. Es ese suspiro largo después de otra decepción disfrazada. Es esa mirada perdida hacia el piso mientras dices, todo está bien, sabiendo que no lo está. Esa tensión es la prueba más clara de que tu alma ya no tolera lo que tu boca sigue perdonando. La repetición crea desgaste, y el desgaste crea resentimiento. Y el resentimiento crea una fractura emocional tan profunda que ya no se cura con palabras bonitas. Porque el perdón sin cambio se convierte en un ciclo de desgaste psicológico. Y tú sabes cómo funciona. Primero duele, luego cansa, luego adormece.
Y cuando adormece, es peor, porque ya no sientes el golpe, sientes la costumbre. Las personas confunden perdón con resistencia. Creen que perdonar siempre es algo elevado. Creen que perdonar te hace más sabio. Creen que perdonar te hace buena persona. Pero nadie te advierte algo crucial. Cuando perdonas lo que no se corrige, no estás sanando nada. Estás enterrando tu dolor vivo. Y lo enterrado sigue creciendo por dentro, como una raíz podrida que cada día te consume un poco más. Ese es el problema del perdón mal usado. Se vuelve una forma de tu mente de evitar la verdad. Se vuelve una excusa para no enfrentar la pérdida. Se vuelve una forma de postergar decisiones. Se vuelve un mecanismo para sostener vínculos que ya no te sostienen. Y mientras más lo haces, más te destruyes. El gancho emocional es este. Lo que sigues perdonando no se sana. Lo que sigues perdonando se repite. Y lo que se repite se vuelve tu identidad emocional. Te acostumbras a aceptar menos. Te acostumbras a ser el que siempre entiende. Te acostumbras a ser el que pone el pecho. Te acostumbras a ser el refugio de quien nunca te refugió a ti. Te acostumbras a amar desde la pérdida. La repetición del perdón sin cambio no hace a nadie mejor. Solo vuelve a alguien más débil y a alguien más cómodo. Ese es el equilibrio trágico. Tú te quiebras, la otra persona se relaja. Tú cedes más, la otra persona exige más. Tú perdonas más, la otra persona cambia menos. El ciclo está diseñado para romperte. Y aquí viene la parte más cruda. La persona que sigue recibiendo tu perdón no necesita mejorar, porque tú ya hiciste el trabajo por ellos. Ya normalizaste el daño, ya suavizaste la herida, ya le diste nombre amable a lo que duele, ya aceptaste el patrón como parte de la relación. Por eso este video importa, porque cada palabra que escuchas te muestra algo que tu mente evitaba. El perdón repetido es autotraición emocional, y la autotraición siempre pasa factura. Si esto te está tocando una fibra interna, si estás sintiendo esa mezcla de rabia, tristeza y claridad, si te das cuenta de que llevas años perdonando versiones dañinas del mismo patrón, entonces este es tu lugar. Si este tema te interesa, considera seguir el canal. Aquí aprenderás a proteger tu mente y entender a las personas como nadie te lo explica. No para endurecerte, sino para que nunca más tengas que perdonar lo que te destruye. El acto de perdonar repetidamente tiene una raíz psicológica que pocas personas se atreven a observar. Perdonar no siempre nace del amor, muchas veces nace del miedo. Miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo al conflicto, miedo a descubrir que la relación que sostienes no existe realmente. El perdón se convierte en un analgésico emocional que calma el dolor inmediato, pero debilita la integridad a largo plazo. La mente humana está diseñada para evitar la disonancia interna. Cuando quieres creer que alguien es bueno para ti, pero su comportamiento te demuestra lo contrario, tu cerebro busca una salida rápida. El perdón, no el perdón real, sino el perdón automático. Ese que borra la tensión por unas horas, ese que tapa los síntomas sin curar la enfermedad. Es una estrategia que la mente usa para no destruir la imagen que tienes de alguien, incluso cuando esa imagen ya no coincide con la realidad. El origen del perdón destructivo también se encuentra en patrones aprendidos. Muchas personas crecieron en entornos donde había que perdonar siempre, incluso cuando no existía arrepentimiento. Crecieron en casas donde amar significaba aguantar, donde el perdón era una obligación, no una elección, donde poner límites era visto como rebeldía. Ese tipo de aprendizaje emocional moldea la manera en que te relacionas como adulto. Si creciste justificando, perdonando y aguantando, es probable que el perdón se haya convertido en tu reacción automática ante el dolor. Otra raíz profunda es el apego inseguro. Quienes temen ser abandonados suelen desarrollar una tolerancia emocional extremadamente alta. Perdonan para no perder. Perdonan para mantener estabilidad. Perdonan para evitar el vacío que creen que no podrían soportar.
El perdón se vuelve un mecanismo para no enfrentar la idea de quedarse solos, incluso cuando esa soledad ya la están viviendo desde dentro. Porque no hay peor soledad que la de estar acompañado por alguien que no te cuida. También existe un factor más oscuro: la adicción al ciclo emocional. Cuando el vínculo está roto, la mente se acostumbra a la dinámica de dolor, perdón, reconciliación. El alivio temporal que sientes después de perdonar crea una sensación engañosa de conexión. No es conexión real, es dependencia emocional. Es el subidón químico del todo está bien otra vez, aunque sepas que volverá a romperse. Es la ilusión de cercanía que aparece cuando el conflicto desaparece por unas horas. Esa ilusión es adictiva. Por eso sigues perdonando incluso sabiendo que duele. En psicología, este fenómeno se relaciona con el refuerzo intermitente. Cuando el afecto es inconsistente, cuando nunca sabes qué esperar de alguien, tu cerebro trabaja más para obtener validación. Y cuando por fin la obtienes, aunque sea mínima, se siente como un premio inmenso. Esa sensación crea la falsa idea de que el perdón vale la pena, cuando en realidad solo estás alimentando un patrón que te desgasta. Pero quizás la raíz más dolorosa es esta: perdonas para no aceptar la verdad. Porque aceptar significa cambiar. Aceptar significa actuar. Aceptar significa soltar. Aceptar significa enfrentar la realidad sin anestesia. Perdonar, en cambio, te permite quedarte. Te permite seguir. Te permite sostener una historia que no quieres que termine, aunque ya esté rota. Perdonar se convierte en la excusa emocional que te mantiene en lugares que ya no tienen espacio para tu crecimiento. El problema es que cada perdón injustificado erosiona tu identidad, erosiona tu autoestima, erosiona tu capacidad de ver con claridad, erosiona tu intuición, y cuando pierdes esas piezas, pierdes algo más profundo: tu capacidad de reconocerte. Porque todo lo que sigues perdonando sin cambio se convierte en un espejo torcido que te muestra una versión de ti que nunca quisiste ser, alguien que aguanta lo que lo destruye. En psicología oscura, el perdón repetido se convierte en un arma silenciosa que otros pueden utilizar en tu contra. No necesitan manipularte abiertamente, solo necesitan observar cuántas veces perdonas sin exigir cambio. Cada vez que lo haces, revelas tu punto débil. Revelas cuánto miedo tienes de perder, revelas cuánto estás dispuesto a tolerar, revelas que tu límite está hecho de palabras, no de acciones. Esa información es oro para cualquier persona con inclinaciones manipuladoras. Las personas que saben cómo manejar el comportamiento humano entienden algo que la mayoría ignora: el perdón fácil es un permiso silencioso, un permiso para repetir, un permiso para avanzar un poco más. Un permiso para probar hasta dónde pueden llegar. No necesitan forzar nada, no necesitan gritar, no necesitan presionar. Todo lo que hacen es esperar. Esperan a que tú mismo abras la puerta emocional que ellos solo empujan suavemente. El perdón intermitente crea una dinámica perfecta para la manipulación. La otra persona aprende que puede fallar y seguir siendo recompensada con tu presencia, tu paciencia y tu afecto. Aprende que no necesita hacerse responsable, porque tú haces el trabajo emocional por ambos. Aprende que no hay consecuencias reales, solo conversaciones que se olvidan, lágrimas que se secan y promesas que se repiten. Esto se conecta directamente con el gaslighting emocional. Cuando alguien sabe que tú siempre perdonas, puede empezar a alterar tu percepción sin que te des cuenta. Puede hacerte sentir culpable por lo que ellos mismos provocaron. Puede devolverte la responsabilidad de su comportamiento. Puede hacerte creer que eres tú quien está exagerando. Y cuando caes en esa trampa, el perdón deja de ser un acto consciente y se convierte en un reflejo condicionado. Un reflejo que ellos pueden activar cuando quieran. Otra forma oscura de manipulación aparece cuando tu perdón se convierte en un hábito predecible. Lo predecible es controlable. Si la otra persona sabe que después de cada conflicto tú vas a ceder, vas a suavizar, vas a olvidar, entonces tu perdón se convierte en un arma en tus manos, pero apuntada hacia ti. Todos sus errores quedan amortiguados por tu capacidad de minimizar,
Y mientras tú crees que estás manteniendo la paz, ellos están aprendiendo cómo quebrarte sin perderte. La psicología oscura también revela algo inquietante. El perdón constante destruye tu capacidad de detectar peligro emocional. Te insensibiliza, te adormece, normaliza lo que debería alarmarte. Cada vez que perdonas, reduces la intensidad de la alerta interna que te dice, esto no está bien. Hasta que llega un punto donde ya no sabes diferenciar un comportamiento tóxico de uno normal. Tu brújula emocional se distorsiona y tú ni te das cuenta. El autosabotaje también entra en juego. Perdonar de más no solo te destruye desde afuera, te destruye desde adentro. Te hace creer que no mereces algo mejor. Te hace pensar que pedir cambio es exigir demasiado. Te hace sentir que deberías ser más comprensivo. Te hace verte a ti mismo como el problema. La manipulación más peligrosa no es la que viene de otra persona, sino la que construye tu propia mente cuando perdonas sin límites. Y aquí está la verdad más oscura. La gente no te destruye. Te destruyes tú mismo cada vez que perdonas, lo que sabes que volverá a repetirse. La autodefensa psicológica no comienza cuando te alejas. Comienza mucho antes, en un lugar más interno, más incómodo y más real. El momento en que admites que tu perdón se ha convertido en una forma de autolesión emocional. Mientras sigas llamando amor a lo que en realidad es miedo, no podrás protegerte. Mientras sigas llamando madurez a lo que es evitación, no podrás recuperar tu dignidad. La autodefensa empieza cuando te dices la verdad, incluso cuando esa verdad te quiebra por dentro. El primer paso es este, dejar de suavizar lo que te hiere. Dejar de usar palabras bonitas para describir comportamientos feos, dejar de llamar malentendido a la falta de respeto, dejar de llamar confusión a la indiferencia, dejar de llamar carácter fuerte al maltrato emocional. Mientras suavices la realidad, tu mente seguirá atrapada en el ciclo de perdón sin cambio. La claridad es dolorosa, pero te libera. La siguiente herramienta es observar hechos, no intenciones. La intención no cambia un patrón. La intención no cura una herida. La intención no repara la falta de responsabilidad. Quien realmente quiere cambiar, cambia. Quien no quiere, promete. Tu autodefensa depende de dejar de enamorarte de las palabras y empezar a leer los comportamientos. La gente dice lo que siente en el momento, pero actúa según lo que realmente es. Otra forma de protegerte es establecer un límite interno que no dependa del comportamiento de otros, sino del valor que tú decides darte a ti mismo. Si tu límite depende de cuánto te quieren, siempre será frágil. Si depende de cuánto te respeten, siempre será flexible. Pero si depende de tu dignidad, se convierte en una frontera imposible de cruzar. La dignidad no se negocia. Y cuando empiezas a entender eso, perdonar deja de ser automático. Aprende a tolerar la incomodidad de decir no más. Porque ese es el verdadero campo de batalla, la incomodidad. No perder gente, no discutir, no enfrentar nada externo. El verdadero reto es sostenerte firme cuando tu mente quiere retroceder. El perdón excesivo existe porque las personas no soportan esa incomodidad interna, pero si logras sostenerla, si logras aguantar el silencio, la tensión, la duda, entonces algo empieza a cambiar. Tu cerebro deja de asociar el perdón con supervivencia y comienza a asociarlo con desgaste. Otra herramienta poderosa es romper la fantasía emocional. Toda persona que perdona de más sostiene una historia en su mente, una historia donde el otro mejorará. Una historia donde el dolor tendrá sentido. Una historia donde todo lo que has aguantado un día será recompensado. Esa historia es una prisión. La autodefensa comienza cuando la rompes. Cuando dejas de apostar por el potencial y empiezas a ver la realidad. También necesitas practicar el desapego racional. No es frialdad, no es indiferencia. Es entender que tu valor no depende de sostener vínculos a cualquier precio. El desapego racional te permite distinguir entre amar y sacrificarte, entre confiar y exponerte, entre perdonar y desaparecer. Es una línea muy fina,
Pero cuando la identificación se vuelve dolor, esa línea se vuelve vital. Finalmente, la autodefensa psicológica requiere algo esencial: recuperar la voz interna que silenciaste. Esa intuición que te advirtió desde el principio. Esa sensación en el pecho que ignoraste. Ese malestar que justificaste. Esa incomodidad que enterraste. Escucharla de nuevo es incómodo, porque te obligará a actuar. Pero sin esa voz, siempre volverás al mismo ciclo. Protegerte no empieza al apartarte, empieza cuando decides que hay cosas que no volverás a perdonar, no porque odies, sino porque te amas lo suficiente para no seguir destruyéndote. Hay un punto en la vida donde el perdón deja de ser una virtud y se convierte en una sentencia. Un punto donde ya no puedes seguir sosteniendo lo insostenible, donde el cuerpo se cansa antes que la mente, donde tu identidad ya no resiste seguir doblándose para encajar en un lugar que te rompe. Ese punto llega sin ruido, llega en medio de una conversación normal, llega durante una madrugada donde no puedes dormir, llega mientras miras tu reflejo y no sabes cuándo dejaste de ser tú. Llega cuando entiendes que lo que sigues perdonando te está destruyendo de adentro hacia afuera. El perdón es hermoso cuando existe voluntad de cambio, pero cuando se vuelve costumbre, te quita algo que nadie debería poder tocar: tu capacidad de valorarte. Cada vez que perdonas lo mismo, renuncias a una parte de tu historia, renuncias a un límite, renuncias a una verdad, renuncias a ti. El precio emocional es enorme, y lo pagas tú, no el otro. Perdonar, sin cambio, te fragmenta, te rompe la voz interna, te debilita la percepción, te confunde la identidad, te apaga lentamente. Empiezas creyendo que estás siendo paciente, luego crees que estás siendo fuerte. Y un día te das cuenta de que solo estabas sobreviviendo en un lugar que te exigía apagar partes de ti para poder quedarte. Pero aquí está la revelación que cambia todo. No te destruye lo que te hicieron, te destruye lo que sigues permitiendo que te hagan. Y lo sigues permitiendo porque lo sigues perdonando. La transformación real ocurre cuando algo dentro de ti se quiebra de forma irreversible, cuando ya no puedes justificar, ni suavizar, ni disfrazar lo que duele, cuando por fin aceptas que no mereces seguir cargando culpas que no te pertenecen, cuando entiendes que tu valor no depende de sostener vínculos, sino de sostenerte a ti mismo. El cierre no se trata de cortar vínculos con rabia, se trata de cortar el ciclo dentro de ti. Se trata de mirarte con la misma compasión que siempre le diste a otros. Se trata de dejar de perdonar a quienes nunca cambiarán. Se trata de elegirte sin miedo, sin temblor, sin excusas, y cuando lo haces, algo extraordinario sucede. Recuperas una versión de ti que creías perdida. Recuperas la voz que habías silenciado. Recuperas la estabilidad emocional que te robaron poco a poco. Recuperas la dignidad que entregaste sin darte cuenta. Recuperas la claridad. Recuperas el poder. El día que decides dejar de perdonar lo imperdonable, tu vida cambia. No porque la otra persona desaparezca, sino porque desaparece la versión de ti que aceptaba migajas. Se va la versión rota. Se va la versión temerosa. Se va la versión que perdonaba por no perder. Y llega una versión más firme, más consciente, más exacta, más auténtica, una versión que ya no negocia su valor, porque al final la frase más cruda y más liberadora es esta: lo que sigues perdonando te destruye, pero lo que te niegas a perdonar te devuelve la vida.